Buenos días. Primero agradeceros el esfuerzo por haber venido en el día de hoy. Tengo la fortuna de estar con nuestro decano, excelentísimo señor Gabriel de Diego. Yo me acerco el micrófono más. ¿Así me oís? Vale. ¿Ahora me oís? Vale, bien. Bueno, pues que tengo... Pero podemos bajar el volumen o algo por el estilo para que no haya... Claro, por eso digo. Sí. Bueno, ¿me oís? ¿Ahora me oís bien? Bueno, vamos a ver. Tenemos aquí la fortuna de contar con nuestro excelentísimo señor decano, Gabriel de Diego Quevedo. Para mí es un honor estar aquí contigo, porque además me estreno en estas lides y hacerlo al lado del decano, la verdad es que para mí es una satisfacción. Igualmente nos encontramos con nuestro asesor fiscal, Gonzalo de Luis, que es nuestro experto en materia de tasas. Y por eso la verdad es que además en principio se planteaba la posibilidad de que yo fuera la que os contara un poco, os diera un poco una charla sobre lo que tenemos de alguna manera en el horizonte, pero entendimos que, teniendo en cuenta la importancia que tiene el tema de la ley de tasas, era mucho mejor recurrir a un experto y por eso hemos traído también a Gonzalo de Luis. Si os parece, le cedo la palabra a nuestro decano para que, bueno, pues sobre todo para que nos ilustre. Bueno, sí. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Pedir perdón por el retraso, porque la vida institucional tiene una faceta de servicio, y de servicio por vosotros. Yo vengo ahora de una reunión, de estar con un juez decano. Ahora tengo que volverme a marchar porque estoy citado con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, pero para mí es un placer estar aquí en mi primer acto como decano. Yo quiero ser un decano cercano a todos, quiero ser un decano comprometido con vosotros. A fin de cuentas, estoy aquí sentado porque muchos de vosotros habéis confiado en mí, pero tanto los que habéis confiado como los que no nos han votado, es una labor de servicio a todo el colectivo. Y en eso creo que es en lo que nos vamos a entregar. Yo como decano y esta Junta de Gobierno. Lo ha dicho Carmen y Gonzalo, que es un hombre comprometido con el colegio muchos años. Va a ser una postura constante por nuestra parte la formación. Yo quería hacer solamente un breve apunte, porque soy profesor en la Universidad Complutense. Cuando hablo a mis alumnos y me dicen acerca de la figura del procurador, me remonto a la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, donde el papel del procurador quedaba circunscrito a un representante de la parte puro y duro. Esa línea se va cambiando y con el Libro Blanco de la Justicia del año 89, como decía el profesor Guas, empieza a establecer una función bifronte, el lado público y el lado privado del procurador. El desarrollo posterior de la Ley 1/2000, de la actual Ley de Enjuiciamiento Civil, empieza a otorgar más funciones de carácter público a la figura del procurador. Las sucesivas reformas del 2009, de la reforma para la implantación de la oficina judicial, y del 2011, de las medidas de agilización procesal, nos llevan a, y no quiero ser muy didáctico, al proyecto de ley que tenemos hoy. Proyecto de ley que ya está en el Congreso de los Diputados, se va a colgar en la página web, pero yo creo que estamos ante una oportunidad histórica de nuestra profesión. Una oportunidad que nos va a permitir, yo creo, sacar esta profesión de las catacumbas, creo que jurídicas que hemos vivido, la capacidad de certificación que nos va a otorgar una cuasi facultad de fedatario público procesal, por así decirlo, va a elevar a esta profesión a unos rangos desconocidos. Afortunadamente, parece ser que la Ley de Servicios es voluntad del Gobierno, que de momento en esta legislatura está aparcada, pero eso será en un futuro. Ahora hay que luchar, conocer por la ley que tenemos, también, como luego informará Gonzalo,
por lo que ha sido una supresión parcial de lo que son las tasas judiciales, y sobre ese escenario es en el que nos tenemos que mover. Un procurador que no se forme es un procurador que no tiene futuro. Un colegio que no forme a sus colegiados tampoco tiene futuro. Creo que ante esta oportunidad histórica lo que tenemos que hacer es dar un servicio a la ciudadanía, que es a la cual nos debemos, dar un servicio probablemente a nosotros mismos, a elevar lo que somos, procuradores. Que nadie nos tenga que decir que somos los mensajeros. No somos los mensajeros de nadie. Somos profesionales del derecho, pero tenemos que ser procuradores y gente cualificada. Insisto, esa va a ser la voluntad del colegio, esa va a ser mi empeño como decano y, desde luego, lo que espero es la colaboración de todos y la unión de todos. Yo con esto os voy a tener que dejar. Agradeceros vuestra presencia hoy aquí y creo que os dejo en mejores manos imposibles como es Carmen y Gonzalo. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues precisamente y al hilo de lo que estaba comentando Gabriel, nuestro decano, yo quiero empezar por deciros que yo no os he convocado aquí en principio para hoy daros un curso, porque en primer lugar ni tenemos tiempo, ni además yo creo que ni siquiera de momento procede, fundamentalmente porque, como nos acaba de decir nuestro decano, resulta que el proyecto de ley ha entrado el día 3 de marzo en el Congreso, con lo cual vamos a tener que ver un poco cuál es la evolución, cuál es el trámite parlamentario, cuáles son las distintas enmiendas que se vayan presentando. Pero sí me gustaría empezar diciéndoos una cosa que también ha apuntado nuestro decano, que es la ley de servicios. Vale, nosotros estamos acostumbrados a tener periodos de bastante... Nosotros, bueno, perdonadme, me acerco más, ¿os parece? ¿Se oye mejor? ¿Podemos hacer un cambio? Vale. Claro. Pues hacemos un cambio rápidamente. Hacemos un cambio de micrófono y resuelto. A ver. ¿Me pongo ahí seguro? ¿Sí? Sí, pues lo que hacemos ahora, Gonzalo, es que lo volvemos a cambiar. Es que si no se acopla. Yo creo que se acopla y se oye muy mal, creo. Vale. ¿Ahora puedo hablar? ¿Bien? ¿Sí? ¿Así sí? Venga, estupendo. Vale. Bueno, pues vamos a ver, precisamente como apuntaba nuestro decano, en cuanto a la ley de servicios, nosotros somos una profesión que estamos acostumbradas a vivir en una constante zozobra, ¿vale? Y es verdad que la ley de servicios, bueno, pues hemos tenido la fortuna, en el fondo, ¿vale?, por lo menos de momento, y yo creo que temporalmente, de que se haya visto paralizada. Posiblemente por el rechazo frontal que se ha producido por parte de todas las profesiones que están afectadas por ellas, muchas de ellas incluso llamadas a desaparecer si esa ley se llegaba a aprobar. No solo afectaba a las profesiones jurídicas, nos afecta a muchísimas que hasta incluso veían hasta peligrar su colegiación obligatoria y, por tanto, su existencia. Evidentemente, también tenéis que pensar que entre todos esos profesionales hay muchos votantes, con lo cual, obviamente, no es el momento de aprobar esa ley. Eso no significa que hayamos ganado una guerra, ni siquiera a lo mejor una batalla, pero sí es cierto que estamos pasando por una fase de tregua, pero que no nos debe permitir que pensemos que hemos ganado, en absoluto. Es decir, tenemos que seguir luchándolo, fundamentalmente porque Europa sigue exigiendo que se regule la liberalización de las profesiones y, en su caso, igualmente, la reserva de actividad. Por tanto, de momento, bueno, pues podemos pensar, con esto que os estoy contando, que estamos pasando por un momento de cierta tranquilidad. De momento. Ya digo que no os lo toméis al pie de la letra porque puede ocurrir que, bueno, pues que vuelvan a intentar el aprobar esa ley. Por otro lado, tenéis que pensar que el motivo por el cual realmente os hemos querido convocar hoy aquí es
Primero, porque evidentemente tenéis que conocer la existencia de estos proyectos y lo que evidentemente nos supone que os vayamos a eximir de tener que leeros, en su caso, los proyectos de ley. Pero sí que era importante llamar la atención sobre una serie de cosas. Y, sobre todo, yo creo que, en el fondo, felicitaros. Y felicitaros porque la labor que hemos realizado durante todos estos años, yo creo que empieza a ser reconocida, aunque sea parcialmente, porque es verdad que a lo mejor esperábamos que el proyecto de ley de enjuiciamiento civil contuviera ya también competencias en materia de ejecución. Es verdad que no se recogen, pero os digo lo mismo que os estaba comentando en relación a la Ley de Servicios. Se está intentando conseguir. Esto, de momento, empieza siendo un logro. Y empieza siendo un logro y os voy a contar el porqué. Porque no solamente nos reconocen el trabajo que hemos realizado, no solamente nos reconocen la capacidad de adaptación que hemos tenido a las circunstancias. Yo llevo 22 años ejerciendo y la profesión no era igual cuando empecé a la que yo desarrollo ahora. Y vosotros os habrá pasado lo mismo, llevéis el tiempo que llevéis. Eso significa que, como consecuencia de ese trabajo que hemos hecho, posiblemente en muchos casos inmejorable, hemos conseguido que se nos reconozca como cooperadores necesarios de la Administración de Justicia, lo que creo que nos debe llamar al optimismo en cuanto a lo que se nos viene encima, a lo que os estaba anticipando. Me vais a dejar solamente que os lea un extracto de la exposición de motivos del proyecto de ley de reforma del enjuiciamiento civil. En todo este proceso de modernización de la justicia, la figura del procurador, con gran raigambre histórica en nuestro ordenamiento jurídico, ha tenido una intervención directa y activa y en estos momentos está llamada a jugar un papel dinamizador de las relaciones entre las partes, sus abogados y las oficinas judiciales. Los procuradores han ido asumiendo, a medida que la situación lo ha ido requiriendo, en virtud de su condición de cooperadores de la Administración de Justicia, un mayor protagonismo en las labores de gestión y tramitación de los procedimientos judiciales, desempeñando en parte funciones que hoy compatibilizan con su originaria función de representantes procesales de los litigantes. Como veréis, esta exposición de motivos, en el fondo, es un reconocimiento al esfuerzo y a la labor que hemos realizado durante todos estos años. Ya os digo, hay que seguir luchando y hay que seguir trabajando exactamente igual o más y mejor de lo que lo hemos hecho hasta ahora. De hecho, precisamente esta confianza que depositan en nosotros se demuestra en que nos refuerzan en los actos de comunicación. Vuelvo a repetir lo mismo que he dicho antes. Hoy la profesión no es igual que hace 20 años ni 10 años. Hoy hacemos cosas distintas, pero evidentemente les hemos demostrado que hemos sido capaces de adaptarnos a las distintas necesidades de la Administración de Justicia. Por eso yo solamente quiero apuntar una serie de cosas en relación sobre todo al tema de los actos de comunicación. Vamos a ver, en primer lugar, y como nos decía nuestro decano, nos conceden la capacidad de certificar. Evidentemente creo que eso es una demostración clara de confianza, porque yo creo que cuando se elaboró el primer texto, que es el actualmente vigente, en el fondo, pues bueno, pues a lo mejor todavía estaban un poco desconfiados de la labor que podíamos realizar. Creo que hemos demostrado que somos capaces de hacerlo y por eso nos otorgan esa capacidad de certificar. Evidentemente, de esta forma pasará a la historia algo que no sea vosotros, pero para mí siempre ha sido algo absolutamente incómodo y es cuando tengo que ir a hacer un acto de comunicación, buscar a los dos testigos en previsión de lo que me pueda suceder si no encuentro al interesado, si resulta que no me quiere firmar. Bien, pues creo que es, insisto, una demostración palpable de que somos realmente personas de confianza para la Administración de Justicia y esto es un plus en toda la batalla que estamos desarrollando. Por otro lado, tenéis que pensar que sabéis que en principio los actos de comunicación, tal cual están regulados hoy, en el artículo 26, sabéis que se establecen las obligaciones de los procuradores. Artículo 26, en el apartado segundo en concreto, en su punto octavo, se nos dice que nosotros podemos realizar todos aquellos actos de comunicación que nos solicite nuestro representado o el propio secretario nos puede llegar
a obligar a realizarlo siempre que sea en interés de nuestro representado. ¿A quién de vosotros nos ha ocurrido, por ejemplo, en los juzgados de incapacidades, que el secretario os obligue a practicar el emplazamiento, precisamente porque entiende que la incapacidad es un procedimiento que requiere de cierta rapidez? Bien, pues eso, supuestamente, con la nueva regulación que en principio se supone que viene, ya no cabría la posibilidad que el secretario realmente nos obligara. Por tanto, evidentemente, se transforma en un acto absolutamente facultativo. Evidentemente, ya sabéis lo que supone, que el hecho de que sea facultativo no supondrá la inclusión en la tasación de costas, obviamente. Y vamos a ver, de la misma manera que ocurre hoy, nosotros podemos solicitar el realizar esos actos de comunicación en la propia demanda, incluso un demandado en la contestación, o intentar, si no se ha solicitado al inicio del procedimiento, perfectamente cabe la posibilidad de hacerlo a lo largo del procedimiento presentándole un escrito al secretario. Hay un tema que también es importante y que muchas veces ha generado también muchas dudas, y es en cuanto a quién puede realizar los actos de comunicación, y nos referimos a la posibilidad de delegarlos, ¿vale? Bien, el tema de la delegación, curiosamente, en esta regulación nos establece que es personal e indelegable. Por lo tanto, podemos entender que el acto de comunicación no se va a poder realizar por oficial habilitado, que el acto de comunicación solamente en principio se podría practicar por el procurador. Pero, sin embargo, en la regulación se contiene expresamente la posibilidad de la sustitución, que, como bien sabéis, se regulan en los artículos 451 y 452 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. De hecho, hasta incluso se va a regular el que los colegios de procuradores organicen un servicio de práctica de esos actos procesales. A mí me consta que ha habido colegios que, sin necesidad de obligación legal, ya han intentado la creación de esos servicios. Incluso algunos de ellos lo intentaron, no los han puesto en marcha, algunos realmente los llegaron a poner en marcha y finalmente decidieron dejarlo porque bueno, les surgieron una serie de problemas, pero sin embargo precisamente una compañera el otro día me hablaba de que había algún colegio en España en el que funcionaba muy bien. Bien, pues eso va a ser realmente un apoyo que nos va a poder otorgar el propio Colegio de Procuradores ante pues la premura de tener que realizar en muchos momentos un acto de comunicación. Entonces, vamos a ver, es cierto también igualmente que podréis pensar que estamos asumiendo una responsabilidad muy importante, bien, no muy distinta de la que asumimos hoy, pero sí que es cierto que lo que este proyecto de ley nos viene a establecer es la posibilidad de que ese acto de comunicación sea controlado, es decir, sea impugnado. Y para ello lo que establece es la posibilidad de presentar en impugnación de ese acto un recurso de reposición ante el secretario y que ese decreto que resuelva la impugnación sea recurrible en revisión. Ya os he dicho que no vengo realmente a daros una clase porque además quiero en breve organizaros un aula, no sé todavía la forma que va a tener, si aula, curso, precisamente de actos de comunicación, porque creo sinceramente que tenemos que, si hemos practicado ya muchos, practicar todavía más. Porque ya os digo que esto nos está dando, en alguna medida, pues un carácter muy necesario, sobre todo porque nuestra labor está siendo absolutamente reconocida. Sabemos que tenemos una profesión sacrificada y desconocida muchas veces. Bueno, pues esta a lo mejor es una forma de salir a la luz. Luego me vais a dejar simplemente que haga dos incisos porque yo os estoy haciendo un poquito referencia a todas aquellas cosas del proyecto de ley que nos afectan a nosotros directamente. Evidentemente, tanto el proyecto de ley de enjuiciamiento civil como el de la Ley Orgánica del Poder Judicial contienen toda una serie de modificaciones. Pues vamos a ver, por ejemplo, el procedimiento verbal lo transforman casi en un mini ordinario o pretenden transformarlo casi en un mini ordinario. Pretenden un poco que el procedimiento verbal se convierta un poco en el procedimiento, o por lo menos la vista del procedimiento verbal, que se convierta un poco de alguna manera en la forma más habitual de dilucidar realmente un litigio.
Se pretende incluso modificar hasta competencias de determinados juzgados. Es curioso cómo se pretende que, por ejemplo, los juzgados de primera instancia lleguen a conocer los concursos de persona física o cómo realmente se pretende modificar el recurso de revisión para adaptarlo a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o cómo se pretende igualmente modificar el recurso de casación, que es una cosa curiosa que se podría presentar, os cuento curiosidades, se podría presentar hasta contra las sentencias dictadas por los juzgados de lo contencioso en primera instancia, siempre y cuando se produzca una vulneración muy grave de los intereses generales. Pero ya os digo, yo prefiero eso ahora, dejarlo a un lado y dejarlo para realmente poder dar un curso monográfico de estas distintas materias conforme vayamos viendo cómo va la tramitación de la ley. Por último, simplemente quiero llamar vuestra atención en una serie de cosas. Vosotros sabéis que siempre hemos tenido más o menos claro que el procurador, por decirlo de alguna manera, dejadme que lo diga así, era el dueño de la notificación, ¿vale? Y siempre hemos tenido el miedo de que esa notificación pudiera pasar a manos de otros colectivos. Bueno, pues parece ser que esta ley, en principio, sigue de alguna manera estableciendo que vamos a ser nosotros, los otros colegios de procuradores, los que sigamos organizando precisamente esos servicios de recepción de notificaciones e incluso por medios telemáticos. Sabemos que últimamente tenemos una serie de problemas con el tema del SNET. Somos perfectamente conocedores. Tenéis que pensar que Madrid tiene un problema, y un problema muy importante, y es que tenemos unos juzgados, sobre todo unos juzgados centrales de instrucción, que tienen macroprocesos. Y esos macroprocesos dan lugar a que en muchas ocasiones se dicten varias resoluciones y se tengan que notificar a muchos procuradores. Eso en muchas ocasiones produce un colapso del sistema, produce realmente una situación que produce un auténtico desfase a la hora del reparto y se está intentando conseguir solucionar este problema técnico. Para ello se requiere, por supuesto, del Ministerio de Justicia, que ya sabéis que pues la burocracia muchas veces no es tan rápida como debería ser, aunque nosotros necesitamos muchas veces una rápida respuesta, y es perfectamente comprensible, pero se están intentando también desde el colegio poner todos los medios técnicos para solucionarlo. Por eso, y sobre todo teniendo en cuenta que, vamos a ver, en muchos colegios ya es una realidad el que todas y cada una de las resoluciones se reciban a través del SNET, y también es una realidad que se produzca la presentación telemática de escritos, que nosotros tenemos un problema, y es que el SNET no tiene de momento la suficiente capacidad como para poder soportar no solamente el volumen realmente de archivos, sino el tamaño muchas veces de esos archivos, y por eso se está igualmente trabajando en ese tema. Sí que quería llamar la atención en que se pretende en este proyecto de ley modificar el artículo 135 precisamente porque se empieza a prever la posibilidad de la presentación telemática. Esa presentación telemática ya está previendo la posibilidad de que se produzcan interrupciones en el servicio y que sean interrupciones no programadas, simplemente por fallos técnicos. Bueno, pues vamos a ver, se prevé que evidentemente que el secretario deberá, en su caso, ponerlo en nuestro conocimiento y podrá llegar a plantear incluso una prórroga de los plazos. Estamos hablando de, lógicamente, hablando de 135, acordaréis que son escritos sujetos a plazo perentorio. Quiere decirse, por tanto, que verdaderamente, pues claro, hay que buscarle una solución al tema, y ya os digo que hasta incluso legalmente se dispondría de la posibilidad de la prórroga del plazo, y hasta incluso que, lógicamente, ante un fallo de esas características, que se pudiera presentar en la oficina de registro al día siguiente hábil. Exactamente lo mismo para el caso de que exista una interrupción programada, que evidentemente tendrá que ser avisada con la suficiente antelación. Yo hasta aquí no quiero extenderme más, prefiero darle la palabra a Gonzalo de Luis, porque además lo de Gonzalo de Luis es una auténtica realidad, por lo menos de momento. Prefiero concederle la palabra a Gonzalo de Luis y solamente quiero un pequeño apunte nada más. A la Junta de Gobierno, y además se ha estado intentando, le hubiera gustado poder organizar este acto también en algún otro partido judicial. Y, de hecho, insisto que se han estado haciendo gestiones con la intención de hacerlo,
Pero bueno, precisamente por la premura de tiempo, más que por el proyecto de ley, por un poco todo el tema de las tasas y los problemas que estaban en principio generando, no hemos tenido la posibilidad de conseguir en determinados sitios los salones necesarios, aunque pudiera hacerse por zonas. Por eso, el acto de hoy se está grabando y posiblemente el lunes se os pase un enlace para que tanto vosotros, si queréis volver a verlo, como todos aquellos que no han podido acudir por razones de trabajo, por razones de la razón que sea, ¿vale?, podéis realmente acceder a esta charla del día de hoy. Yo solamente tengo que agradeceros la atención y pasarle la palabra a Gonzalo de Luis. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Excelentísimo decano, le doy las gracias por la convocatoria, por tu presencia y le despedimos porque se tiene que ir urgente, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Gracias. Me voy a poner aquí, Carmen. Bueno, muchas gracias, Carmen, por la convocatoria y por la rapidez en hacerla, porque esta ha sido una semana bastante complicada con las tasas. Bueno, el viernes se aprobó el Real Decreto, entró en vigor se publicó el sábado, se entró en vigor el día 1 y el día 2 ya no hay tasas para las personas físicas. En principio no debería haber ningún problema, pero ha habido alguno. Entonces, primero voy a hablar de esta incidencia por si todavía a alguna persona le ha pasado o le puede pasar, que es lo más urgente. Primero de todo, la ley tiene efectos desde el día siguiente, desde el día 1. Por lo tanto, todas aquellas tasas de procedimientos interpuestos con anterioridad al día 1 no se le aplica la exención, siguen estando sujetas. Muy importante. ¿Qué pasa? Todos esos actos, los requerimientos que estaban en curso o los que pueda haber a partir de ahora para la liquidación de las tasas, luego hablaremos de alguna excepción, pero en principio todos los requerimientos de los secretarios para liquidar la tasa o para completarla o porque ha variado una cuantía, de interposiciones anteriores hay que cumplirlos, porque si no precluye el acto. Nos encontramos con el problema que la tasa, la aplicación obligatoria es la informática de Hacienda. Solo podemos utilizar ese. Gracias, One. Solo podemos utilizar la aplicación de Hacienda. No sé si el mismo lunes, pero desde luego el martes y todo el miércoles no podíamos hacer uso de la página de Hacienda. Se intentaba hacer uso de la página de Hacienda, bien el telemático, bien por la predeclaración para obtener un PDF, y nos daba un error. Entonces, bueno, pues conseguimos solucionar el problema con Hacienda y creo que o el miércoles por la tarde-noche, y si no el jueves, estaba ya solucionado. Si vuelve a pasar el problema, porque como todo esto no tiene ningún soporte legal, o sea, no sabemos por qué ha sido, en teoría, cuando hay una modificación legal y tiene unas repercusiones formales, pues se aprueban unas órdenes ministeriales y con eso es con lo que Hacienda o la autoridad que se actúa. Bueno, pues no sabemos por qué. Aquí sencillamente había un Real Decreto y el lunes no existía la tasa, pero es que físicamente no existía. Entonces, todas las personas que estén en esa circunstancia ahora pueden liquidar la tasa. Y en caso de que alguien, que sabemos que algún caso ha habido, porque ha sido una semana de llamadas y de problemas con mucha gente que estaba en el último día, bueno, pues nosotros hablamos con los secretarios, con la asociación mayoritaria de los secretarios, para que tuviesen en cuenta esta incidencia, hablamos con Hacienda, que la tuviese en cuenta también, y bueno, esperemos que se solucione. Si vuelve a pasar el problema de que no se puede volver a obtener, pues la recomendación que hacemos es que se impriman las pantallas donde aparece el error y se presente un escrito con eso. En principio están advertidos los secretarios o gran parte de ellos. Bueno, eso es lo primero que quería decir, una cuestión de mero orden práctico. La modificación de la ley consiste sencillamente en que incluye en el artículo 4.2 sobre las exenciones la exención subjetiva de las personas físicas y, consecuentemente, modifica el resto del Real Decreto, modifica toda mención que tiene la ley a las personas físicas, entre otras la cuantía, claro, la cuota esto variable, la cuantía, los artículos que hacen referencia a familia o a incapacidad, porque no pueden darse en personas jurídicas. Luego hacen una modificación importante, para que la tengamos en cuenta por si se descuelga algún secretario,
Estar exento de un impuesto no significa no cumplimentar el impuesto. Pues hay específicamente está establecida en la ley que no tenemos obligación de liquidar el impuesto, ni aunque sea como exento. Tampoco cabe, o sea, si queremos liquidar el impuesto como exento no hay ninguna casilla y no lo podemos obtener. Pero bueno es saber que está. ¿El qué, perdón? Que no se oye. No se oye. Sí. Que la tasa es obligatorio liquidar, perdón, cualquier impuesto es obligatorio liquidarlo aunque se esté exento, salvo que específicamente se está dicho. Pues se ha previsto en el Real Decreto que no estamos obligados, ¿ahora? Que no estamos obligados a liquidar tasa, no hay que presentar el modelo. Bueno, vamos a ir con los casos, si hay alguno más, como esto es bastante precipitado porque estamos actuando en la primera semana. Hemos visto los casos más raros que hay de los supuestos. ¿Uso este? ¿Sí? ¿Mejor? Bueno, vamos a ver los casos más conflictivos que puedan darse. Primero de todo, mucha gente se pregunta, ¿están exentas las personas físicas? ¿Qué pasa con las comunidades de bienes, herencias yacentes, etcétera, etcétera? Todas las entidades sin personalidad jurídica propia. Digo las principales, comunidades de bienes, comunidades de propietarios, herencias yacentes, sociedades civiles. En principio entendemos que están exentas, pero no lo tenemos claro. ¿Por qué? Porque la aplicación del 0,1 se hizo porque Hacienda, pues una solicitud, una consulta, pues estableció que entendía que las comunidades de propietarios eran personas, no tenían personalidad jurídica propia y que tenían la misma personalidad de aquel que las representa. Eso es verdad, que por ley no tienen personalidad jurídica propia, no solo las comunidades de propietarios, sino el resto de las entidades de atribución de rentas, pero también es verdad que no todas las sociedades de este tipo están compuestas por personas físicas y no tienen por qué estar representadas por una persona física. Por lo general suele ser así la comunidad de los propietarios, que es el más habitual de nuestros clientes de este tipo. Entonces, en principio vamos a aplicar ese criterio general. ¿Hay tasa? ¿Está exenta las personas, este tipo de entidades, comunidad de propietarios, comunidades de bienes, sociedades civiles, herencias yacentes? Pues algunos podemos decir completamente que sí, porque entendemos que por coherencia Hacienda mantendrá el mismo criterio que ha mantenido hasta ahora. ¿En cuáles vamos a creer que sí? Por ejemplo, en las herencias yacentes, en principio, porque casi siempre son los herederos personas físicas. O en las comunidades de propietarios, porque, aunque pueden tener vecinos que son personas jurídicas, suelen estar representados por una persona física, por un presidente. Eso no quita, yo lo digo con reservas, porque eso no quita para que mañana se descuelguen con otro criterio distinto. Nos imaginamos que los secretarios también lo van a admitir. Todo esto lo procuraremos dar por escrito por si tenéis que hacer, ante un requerimiento del secretario, tenéis que hacer una contestación en un recurso de reposición, pues decir los argumentos que tenemos. Pero digo que estamos jugando con argumentos que no son específicos para estas preguntas. Bien, ¿qué pasa con los procedimientos? El siguiente tema más candente. ¿Qué pasa con los procedimientos anteriores al día 1? En principio, los anteriores al día 1 están sujetos, como he dicho, pero creo que hay que distinguir. Y no sé si por ahí van a ir los tiros me imagino que sí, porque va a haber consultas y preguntas sobre ello y tarde o temprano Hacienda se va a pronunciar. Pero no esperemos contestaciones de Hacienda antes de 3 meses. ¿Sí? ¿No se oye? No se distingue, ¿no? Sí. 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 ¿Se oye mejor? ¿O soy yo? No, no. Sí, ¿no? Este tendrás que juntarse, ¿no? Para que grabe. Eso no hay problema. No, no, si lo digo para que grabe. Entonces, todos los supuestos anteriores al 1 de marzo, en principio, están sujetos. ¿Por qué? Pues el argumento es porque el devengo del impuesto, es decir, cuando nace la obligación de vengarlo, es cuando se ha interpuesto el escrito o la demanda. Por lo tanto, si nos requieren para liquidar la tasa de un asunto que se ha interpuesto antes, pues lógicamente está sujeto, como pasaría en cualquier modificación de cualquier impuesto. Se ha modificado la renta a partir del 1 de enero, pero es para la renta del 2015, no para el 2014, aunque la ley fuese aprobada antes. Eso queda claro. Lo que pasa es que no todos los casos van a ser igual. Vamos a ir al más habitual.
Hace una semana, hace 2, hace 3, he presentado una interposición y no he liquidado tasa. Nos requieren para presentar la tasa. Perfecto, eso estaría sujeto. Pero puede haber muchos otros casos. ¿Qué pasa cuando a lo largo del procedimiento varía la cuantía? También si se trata de un error, porque cometimos un error en la liquidación, pues también evidentemente hay que subsanarlo con una corrección. Pero ¿qué pasa? Otro habitual, que se corrige la cuantía, por los múltiples motivos que pueda haber. Bien porque no está establecida, es indeterminada, bien porque a lo largo del procedimiento se establece una cuantía pero luego es otra. Ojo, ahí ya tenemos nuestras dudas, porque aunque la interposición sea anterior al 1 de marzo, la cuantía se ha establecido después. Ahí está la duda sobre si el hecho imponible es antes o es después. Según surja, pues veremos. Yo siempre voto por este tipo de liquidaciones, y más todavía en la tasa, por barrer a favor del cliente, porque tiempo para pagar hay, tiempo para subsanar hay. Hombre, siempre teniendo cuidado que no nos precluye el acto. Es decir, pues si nos surge el caso, bueno, pues todo depende de la cuantía. Si la cuantía es poca, pues lo solucionamos pagando y ya está, para evitar problemas. Pero si la cuantía es muy elevada, ya la cosa puede cambiar. ¿No se entiende? Pues si se graba. Bueno, volvemos entonces a todos los requerimientos que haya para liquidar las tasas de procedimientos interpuestos antes del 1 de marzo, hay que cumplir con ello. Nos cabe la duda de cuando se varíe la tasa por una modificación de la cuantía, si esa modificación de la cuantía se ha producido con posterioridad al 1 de marzo. Y ahora nos queda el otro problema que nos surge con las personas físicas, la pluralidad de partes. La pluralidad de partes, en principio, no habría ningún problema. Hay muchos procedimientos que hay dos partes, persona física y jurídico. Por ejemplo, todos los que tengan que ver con entidades aseguradoras, siempre va la aseguradora al lado del perjudicado. Bueno, pero nos puede pasar en muchísimos casos, reclamaciones, lo que sea. En principio dices, hasta ahora la pluralidad de partes, Hacienda ha aceptado nuestro criterio, ese criterio que nos había aceptado, de que se liquide una sola tasa, pero una cuota variable, cada uno por lo que le corresponde. Y entonces nos inventamos esa chapucilla, pero bueno, que ha dado el resultado de amañar la cuantía de tal forma que la cuota total sea la suma de las cuotas de lo que cada uno tenía que haber pasado. Ese problema ya se ha eliminado. Al no estar la persona física, solo estar la jurídica, en pluralidad de partes ahora, pues solo se nos va a dar el caso de varias personas jurídicas en un mismo procedimiento. Con lo cual, da igual, porque va a ser el 0,5 del total, va a ser exactamente igual que el 0,5 de lo que cada uno va a litigar, ¿no? Bueno, va a dar igual o no, porque tenemos una duda que no ha resuelto Hacienda, que si el tope de la tasa son 10.000 euros, si es 10.000 euros para todos, para el conjunto o para cada uno. Hacienda ni lo ha resuelto, ni tampoco nos ha puesto una aplicación en Hacienda para hacerlo, porque el modelo siempre te va a coger el límite de 10.000. Pero bueno, eso salimos un poco de las ramas del problema que ahora tenemos, que es con la persona física. Al existir ahora una persona física en pluralidad de partes, bueno, pues no habría ningún problema. Se elimina y ya está. Ahora, ¿por qué liquidamos? Porque si vamos a poner un caso muy sencillo, si vamos, por ejemplo, por 100.000, entonces dice Hacienda, una sola tasa por el procedimiento y cada parte liquida por el 0,1, 0,5 de lo que le corresponde. Vamos a pensar que van a partes iguales. Pues 100.000, 50.000 cada uno. Hasta ahora hacíamos el 0,5 de 50.000 de la persona jurídica y el 0,1 de 50.000 de la física. Si ahora la física no existe, porque está exenta, ¿cuál es la tasa ahora? ¿El 0,5 de 50.000 o de 100.000? ¿Contestaciones jurídicas para ello? Si es solidario, porque no es, por ejemplo, como una aseguradora, que la aseguradora va por una cantidad y el asegurado por otro, que se estaría más claro, porque ahí siempre la aseguradora va a liquidar el 0,5 por lo que ella pide, pero en un procedimiento donde sea solidario, como por ejemplo una deuda, donde o lo cobra todo uno, o lo cobra todo otro, o lo cobran los dos, dirán, si es solidario, pues será el derecho solidario de cobrar la totalidad, pues el 0,5 de todo. También tenemos esa duda. ¿Qué recomendamos? Liquidar el 0,5 de la mitad, de lo que corresponda a las personas jurídicas. ¿Por qué? Que nos contesten, que nos lo diga el secretario o en su momento que nos lo diga Hacienda. Pero siempre en la teoría vamos a pagar lo menos posible, siempre en plazo, eso sí, contestando en plazo. Porque tampoco tenemos claro, como estas cosas se hacen tan precipitadamente,
Estas cosas lo que hace primero es que se aprueba el Real Decreto, se pone en vigor dentro de un mes y, entre medias, pues Hacienda le da tiempo a sacar un reglamento, una reglamentación o una orden ministerial para que aclare estas cosas. Un reglamento hubiese sido el suyo. Entonces, ¿cómo va a ser? Pues lo mismo que la chapuza de todas las modificaciones. Siento decirlo así con esa crudeza, pero es que la vida de las tasas, al margen de que sean más o menos deseables, es que la vida legislativa de las tasas ha sido todo un cúmulo de torpezas. Esto está pasando exactamente lo mismo. Acordaros que cuando se aprobó en noviembre la ley de tasas, estuvimos un mes sin modelos. No se podía liquidar la tasa y a mano nos inventábamos la tasa del modelo anterior. Y, sin embargo, un secretario tenía la facultad para precluir un acto. Pues nos está pasando lo mismo, en menor medida, porque afecta a menos procedimientos y ya veis que son las incidencias son 4, pero nos afecta en cualquier caso. Y yo creo que ya las incidencias que hemos visto, en principio, no hay más. Pues está la entrada en vigor, el problema del modelo. Reitero, si vuelve a aparecer, imprimir el error y lo presentáis así, porque lo que estamos diciendo es que si volvéis a tener el error, cuando liquidéis una tasa que os da el error anterior, si veis en el modelo de la Hacienda, antes de hacer la del PDF, podéis imprimir la pantalla. Entonces, imprimís la pantalla y luego imprimís la pantalla donde aparece el error. Y eso es lo que presentáis. Una tasa es una chapucilla, pero está presentado. Pero, en principio, no tiene por qué haber problema con ello. Estamos en contacto con la Hacienda por si hubiese alguna incidencia más. Luego, lo que hemos visto de las cuantías y lo de la exención de las herencias yacentes y personas físicas y la prioridad de partes. Si tenéis alguna duda más, yo casi hasta os lo agradezco, porque es que en 3 o 4 días no nos ha dado tiempo a ver todas las incidencias que pueda haber. Sí. Sí. ¿Se paga tasa o no se paga tasa? Sí, la persona jurídica. Sí, y recomiendo que si la cuantía es común para los dos, lo liquidéis por la parte alícuota que le corresponde a la persona jurídica. Ya contestará, el secretario ya contestará. Yo no creo que los secretarios vayan a incidir mucho, como hasta ahora ha pasado, algunos sí, pero vayan a incidir mucho en interpretar la norma, mientras se liquide la tasa. Eso lo están dejando para Hacienda si quiere. Ahora, creo que solo he conocido un caso, no en esta ley, en 2 años y pico, en 2 años y medio casi que llevamos de ley, sino en la anterior, que lleva desde el 2002, un solo caso de una complementaria desde Hacienda. O sea, que yo creo que Hacienda ni siquiera está pendiente de revisar, porque tiene un problema de documentación y de contrastar datos brutal. O sea, liquidarlo siempre lo menos posible. Sí. Me dijo el letrado el otro día que los autónomos, no sé, pagaban tasas y la reclamación corresponde a una reclamación referente a su trabajo. No, lo que ha pasado con eso, que han puesto el grito en el cielo, lógicamente está en que la exención es de las personas físicas y no distingue. No distingue. Entonces, como no distingue la ley, pues donde la ley no distinga no está llamado a distinguir el que la aplica, ¿no? Lo que pasa es que el problema que pasaba era que el bulle-bulle que había era que se iba a hacer una exención parecida a la que había a personas físicas y empresas de reducida dimensión. Aquí, más de la mitad de los autónomos trabajan a través de sociedades limitadas. Tienen que liquidar cuota. ¿Qué diferencia hay entre una persona que tenga una tienda a su nombre o a una tienda bajo una sociedad limitada? Que liquida tasa, por el hecho que es una sociedad. Es la misma persona, a lo mejor es socio único, da exactamente igual, liquida tasa. Y por eso han puesto el grito en el cielo. Pero porque son personas jurídicas. Por eso son personas jurídicas. No. No, el nombre comercial no invalida la personalidad, no tiene nada que ver. Sí. Si está bajo su NIF y bajo su nombre, todo lo que esté, la personalidad jurídica es o la sociedad o la persona física y se identifica por el nombre y por el NIF y ya está. Pero lo ponéis bajo su nombre, bajo su propio nombre. Entonces, si hace una reclamación sobre ese contrato, ese negocio, entonces lo hace con su nombre y entonces está exento y ya está. Sí. Pues exento. Exento. Las sociedades civiles profesionales también no tienen personalidad jurídica propia,
Pero vamos a tener un problema con eso porque, por ejemplo, personalidad jurídica propia no tiene una UTE. O sea, es que, como esto es una chapuza y esto no se ha hecho a través de una reglamentación seria, los criterios de Hacienda ha tenido que salir por donde ha podido. Una UTE es lo mismo que una comunidad de bienes y lo mismo que una sociedad civil. Son personas con personalidad jurídica propia, físicas o jurídicas, que se unen para una cosa, una cosa concreta, un negocio concreto, por ejemplo, pero esa unión no tiene personalidad jurídica propia. Cada uno conserva la propia. ¿Qué pasa si la UTE de dragados y construcciones y contratas va a juicio? ¿Paga tasa? Claro. O dice, no, es que la UTE no tiene personalidad jurídica propia. Y le dices, sí, pero sí sus miembros. Entonces, si vamos a una sociedad, sociedades civiles, hay de todos los tipos. Entonces, el argumento de fondo es, si no tiene personalidad jurídica propia las entidades de atribución de renta, entonces la personalidad jurídica la tienen sus miembros. Si todos sus miembros son personas físicas, no liquidan tasa. Si todos sus miembros o alguno de ellos son persona física, ¿qué hacemos? Si todos son personas jurídicas, sí liquida tasa, pero si es una mezcla, ¿liquida tasa o no? Ese argumento, que es estupendo, no se puede aplicar en las tasas porque no está previsto. No está previsto el modelo para este tipo de entidades. Entonces, se han sacado de la manga, en Hacienda, y digo, sacado de la manga como han podido, porque no es culpa de ellos, es culpa del legislador, diciendo, pues estas entidades sin personalidad jurídica propia hacen ese argumento general, no tienen personalidad jurídica propia, por lo tanto no son entidades jurídicas, pero tienen la misma personalidad del que el que la representa, que no es cierto, porque la personalidad será la de aquellos que la componen, la totalidad, no del que la representa. Entonces, en algunos casos sí vamos a tener problemas, porque en algunos casos hay que presumir que UTEs o comunidades de bienes compuestas por sociedades, si la que litiga es la comunidad de bienes o la UTE, van a tener que liquidar tasa con toda seguridad si sus miembros son todo personas jurídicas. Pero no sabemos qué pasa si es una mezcla. Porque además no sabemos si no tiene esto solución. Porque es que una comunidad de vecinos puede estar compuesta. Es que una comunidad de vecinos, seguramente de cualquiera de estas calles, está compuesta el 100% por personas jurídicas. Pues son todo oficinas y empresas. Con toda seguridad, en toda esta zona hay un montón de edificios compuestos por empresas. Y en muchas habrá mezcla. Lo que pasa es que las comunidades de propietarios, que es el cliente más genérico de este tipo de entidades, es más fácil porque sí tenemos una consulta por escrito de Hacienda que dice ese argumento, ya digo, voluntarioso, pero no muy sólido jurídicamente, que dice que mientras le represente un presidente persona física, vale. Como por lo general el presidente suele ser una persona jurídica, casi siempre, incluso aunque lo compongan empresas, pues ahí lo tenemos más o menos solucionado. Creemos que el argumento va a ser el mismo, que lo van a sustentar igual, pero se van a encontrar con ese problema de ahora. ¿Qué va a pasar con las entidades que tengan una mezcla de miembros, personas jurídicas y físicas? ¿Qué pasa con la reconvención? ¿Se presenta ahora ya después de la entrada? Sí. Pero la demanda evidentemente la anterior, ahí se paga. Yo, en principio, desde luego, todas las dudas que tengamos de presentar no lo liquidaría hasta que no me requieran. Eso primero de todo, por una razón. Lo primero que estamos, lo mismo que nos pasó en la ley, que nos pasamos como los no 6 primeros meses. Si llevamos 2 años y medio, los últimos 2 años y 3 meses con dudas. Dudas entre secretarios, entre Hacienda, entre nosotros. ¿Qué hacemos, qué no hacemos? Entonces, pues a veces el pronunciarse sobre las dudas hay que provocarlo un poco. Yo soy un poco enemigo, y lo digo no personalmente, sino lo digo a la hora de pronunciarme en nombre del colegio, huimos mucho de hacer consultas, porque las consultas tienen su lado bueno y su lado malo. Si nosotros desde el colegio hacemos consultas como el colegio, que lo podemos hacer perfectamente, os comprometemos a todos y son vinculantes para todos. Entonces, preferimos mover las consultas por detrás, intentar que salga un criterio, como hicimos con los secretarios en su momento, con todo, que se vaya pronunciando, que haya un pronunciamiento sin necesidad de hacer una consulta que es vinculante y que vaya solucionando. Por eso creo que en todos esos casos, que posiblemente haya multitud, que es el mismo caso que utilizamos cuando hay una variación de la cuantía por un hecho posterior a la interposición y a posterior al 1 de marzo. Yo, en principio, no presentaría. Si tenemos un requerimiento, hombre, si tenemos un requerimiento, esto es lo de siempre. Si es poca cantidad, solucionamos el problema pagando. Aquí, la economía procesal es siempre importante. Y si es mucha cantidad, en principio, pues cabría hacer un recurso. Por lo menos hay bagaje para hacer un recurso de reposición. Y, como siempre, hablarlo antes.
hablarlo antes con el secretario en cuestión por si hemos podido mover criterios por debajo nosotros. ¿La tasa hay que liquidarla aunque se esté exento de... No. Como he dicho, que más de uno os lo pedirá, porque en todo impuesto tiene que estar establecido, si además hay obligación o no de liquidarlo, aunque sea exento, está establecido que no presentamos el modelo. Pero si tenéis algún problema, está establecido en la ley, ¿eh? Os lo mandaremos. Vamos a preparar una cosa un poquito más sólida, porque esta primera semana ha sido un poco de escándalo, con una serie de contestaciones que podéis tener para estas cosas. Sí. Seguro el martes y el miércoles, y el lunes creo que ya empezó el problema, ¿no? Por la tarde-noche yo creo que se solucionó seguro, sí. Sí. Presentó el escrito acompañando el pantallazo y diciendo, pero si esto fue el lunes y el martes y tenía plazo hasta el miércoles y el jueves, dices que en el tanto me he enterado y ha cumplido el plazo de tiempo. Pues a mí me parece que va a requerir, pero pudiera ser que no, que le tenga que volver a requerir el secretario. Yo creo que sí, porque el problema es real. Y tampoco el error, por decir una forma, el problema viene de un error administrativo. Y lo que no se puede es culpar al contribuyente, al justiciable, como lo quieras ver, de no estar al tanto del error administrativo. Eso es lo que no se nos puede hacer. O sea, esto es lo que se llama el perjuicio que causa en la Administración. Es decir, yo no tengo la culpa si yo no puedo gestionar la tasa el lunes, martes, miércoles. Pero es que tampoco tengo la culpa porque no se me puede exigir la diligencia de ver en qué minuto el error se puede corregir. Porque entonces ya es el colmo. Dice, pero si es que el error ha sido cometido de él. Creemos, lo que pasa es que todas estas cosas el colegio lo hace el colegio somos autoridad para lo que somos, para las instituciones judiciales y para los secretarios. En todo caso, estamos hermanados, pero no somos autoridad. Entonces, hemos procurado que se divulgue entre los secretarios a través de esa asociación mayoritaria este problema. Que tienen facultades sobre los secretarios para volverle a dar más días o para hacer la vista gorda. En cualquier caso, que lo liquide y lo presente, claro, con el mismo problema. Sí. Si se recurre. Si hay que bueno, sobre eso hay dudas, efectivamente, aunque se haga, en teoría, cuándo se exige la tasa, el momento en que se presenta, si está en plazo o cuando se ha pagado. La verdad es que eso en teoría debe ser cuando se ha pagado efectivamente, pero no han puesto ninguna pega desde el principio, ¿eh? Ninguna pega. Mientras contestes al secretario en plazo y se lo entregues, ningún problema. Hubo al principio algún caso, pero yo creo que los secretarios ya no están en eso. Hubo algún caso, algún secretario que las cosas como son, podía ser un poco quisquilloso, pero tenía razón. No es cuando lo presentas, es cuando lo pagas, el cumplimiento del impuesto. Otra cosa es los días que te da el secretario para presentarlo. Pero la verdad es que eso ahora mismo no es un problema, porque si fuese un problema, el 80% de las tasas están mal liquidadas. O sea, Hacienda no le da tiempo tiene que liquidar intereses de toda esa cantidad de tasas. No es discutible en absoluto el hecho de que hayan requerido la tasa, o sea, tú interpones la demanda antes del 1 de marzo. Sí. Pero el requerimiento que tienes es después. No, la única que digo es si el hecho que ha motivado el requerimiento y la variación de la cuota fuese un hecho que se considera posterior. O sea, estamos a la espera que qué pasa cuando en los concursos, por ejemplo, en cualquier tipo de juicio que varía la cuota por el motivo que sea. Una división de patrimonio, que a raíz de la valoración, de esto y otro. Ahí tenemos nuestras dudas de qué puede pasar. Pero en los casos habituales que estéis recibiendo mañana, el lunes, le requiero 10 días por una tasa presentada el 20 de febrero, en principio no hay, porque la interposición, el devengo del impuesto es la interposición. Estamos completamente contrarios a eso, pero la materia tributaria es derecho material, la interpretación es las justas. Y estamos en contra por una razón, que posiblemente tenemos mucha razón, pero esto trascenderá en el Constitucional, que es uno de los motivos de la inconstitucionalidad, no en un recurso de reposición le estamos haciendo.
Porque el hecho imponible, Hacienda, la ley ha hecho una cosa que es un pelín tramposilla. El hecho imponible es la interposición. Es decir, lo que nos estamos pagando con la tasa no es el juicio, es presentar un papel. Ese acto, exclusivamente. Y eso está en contra de la ley de tasas, porque la ley de tasas, esta tasa, como todas las tasas, se acogen a la ley de tasas. Y las tasas tienen que tener una contraprestación, o un servicio público o un uso público. El servicio público es el juicio, la administración de justicia, no es ir al registro a que me sellen. Esa es la interposición. O sea, el servicio público, ¿cuál ha sido? ¡Pof! Estampar un tampón. Eso es lo que dice la ley. Claro, la ley de tasas te dice, no, tiene que haber un servicio de tasas, un uso público. Eso está en los múltiples recursos del Constitucional. ¿Qué pasa con eso? Que con eso, literalmente, te dicen, hecho imponible la interposición, sea así del 20 de febrero, el 20 de febrero. Estaba en vigor la ley hasta el día 28, el 28, sí. Entonces, lo siento, pero tiene que liquidarlo. Pero, sin embargo, la mayoría de los secretarios, en el caso de inadmisión, por ejemplo, en los monitorios, que es muy fácil que se dé la incompetencia territorial, la mayoría de ellos te inadmiten sin requerirte la tasa. Tienen esa amabilidad. Pues sí, lo hacen. Y lo hacen porque la inmensa mayoría de los secretarios dicen, es que esta es la tomadura de pelo, o sea, se lo inadmito, le estoy diciendo que no le voy a dar el servicio de la justicia y le cobro la tasa por el servicio de la justicia. Efectivamente, sí. La verdad es que esas son esas cosas que hacemos con la boca chica. Todo eso yo no lo puedo decir por escrito ni lo puedo grabar. Bueno, disculpadme, tiene que ser la última pregunta porque es que, o sea, te dejamos, Gloria, que la hagas sin ningún problema, pero es que ya se pasa de las 2 y al final nos van a echar. Entonces, Gloria, por favor. Ningún problema. Claro que no. Y se ha hecho esta semana bastantes veces, sí. Efectivamente. Sí. Bueno. Pero eso eso os dais por enterado, que puede ser así. Bueno, pues simplemente agradeceros el que hayáis venido hasta aquí. Espero que, bueno, pues que os haya servido sobre todo todo lo que nos ha explicado Gonzalo, y de todas maneras, bueno, sabéis que si tenéis cualquier duda estamos a vuestra disposición, pero además ya os he dicho que quiero organizar un aula pues en breve sobre temas de actos de comunicación, y creo que vamos a volver otra vez a molestar a Gonzalo de Luis, porque teniendo en cuenta que hay muchas dudas con el tema de las tasas, pues posiblemente en unos días, y no sé si en unas semanas, te voy a dar un poco margen para que también hables tú con la agencia tributaria, posiblemente organicemos un aula para que nos puedas seguir contando qué es lo que está ocurriendo con el tema de las tasas personas físicas, incluso pues ya de paso pues incidir un poco en todo el tema de... Perdona, Carmen, Hacienda no se va a pronunciar en breve, pero los secretarios sí, son muy claro, pues, ágiles. Es que muchas veces, eso es lo que muchas veces nos importa también a nosotros, claro, lo que dicen los secretarios, por eso digo. Vale, pues muchas gracias, de verdad.